¿Y qué está pasando con el sector aeronáutico comercial en México? Gracias a Rosario Avilés, periodista especializada en transporte aéreo e industria aeronáutica. Rosario, sin duda lamentable la parte de que 700 personas, 700 trabajadores y sus familias pues se queden sin esta fuente de empleo, pero para nosotros como usuarios, ¿qué viene? ¿Se va a reestructurar el mercado comercial aéreo mexicano? ¿Se esperaría un aumento en las tarifas de los vuelos a causa de que ya serían menos las aerolíneas que estarán prestando el servicio? ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, en este caso, la verdad es que Aeromar pues tiene un segmento de mercado muy chiquito, o sea, no llega ni al 1%. Entonces, realmente no va a tener un efecto directo en esta cuestión, pero sí, y esto es bien importante, en las rutas regionales. Aeromar era una empresa regional, era una empresa que volaba a destinos donde nadie más puede volar, por ejemplo, Salina Cruz, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, porque son aeropuertos muy pequeños donde solamente entra un avión del tipo el ATR, que es el que solía volar Aeromar, y ahí sí va a haber una afectación porque pues van a tener que buscar vías alternas para llegar a estos destinos. En lo demás, pues como estamos viendo, las demás aerolíneas están protegiendo a los pasajeros por un lado y por el otro, sí sabemos que Aeroméxico va a tomar algunas de las rutas, las va a volar Aeroméxico para que los pasajeros no se sientan pues desconectados. Estamos hablando de rutas como Victoria, por ejemplo, sea Victoria, Chetumal, estas donde pues realmente no hay muchísimo pasaje. Ahí funcionaba muy bien un avión que pues no te da más de 50, 70 pasajeros y por lo tanto pues eran los que se les daban a estas rutas a Aeromar, pero Aeroméxico Connect tiene aviones también pues para rutas regionales, de manera que va a tomar estas rutas y las va a servir, pero habrá algunas que sí se queden desconectadas. Claro. Ahora, la verdad es que este tipo de cosas, lo que sucede es que las otras aerolíneas absorben ese mercado, lo que sucedió con Interjet, por ejemplo. Sí. Interjet tenía más o menos 15 millones de pasajeros cuando dejó de volar, y estos 15 millones fueron absorbidos en los siguientes 2 años por el resto de las aerolíneas, Rosario, sobre todo Volaris y Viva. Sí. Justo me voy a permitir interrumpirte aquí porque lo que mencionas es muy importante. Ya salió Interjet, sale Aeromar. Estamos enfrentándonos ante un duopolio entre Volaris y Aeroméxico, o bien un monopolio de la industria con Aeroméxico. Es decir, ¿esto afecta a la competencia? Pues mira, tradicionalmente, así si nos vamos hacia atrás, siempre hubo 2 empresas fuertes, que en el pasado eran Aeroméxico y Mexicana. Y había otras pequeñas, como Aviaxa, como en su momento fue Líneas Azteca, como fue Taesa. Y es más, te puedo hacer una lista kilométrica de empresas que nacieron entre el 87 y quebraron entre este año, en 25 años. Pero siempre ha habido básicamente 3, 2 muy fuertes y otra no tan fuerte, o 3 que se dividen el mercado. Lo que sucede es que necesitamos que el mercado se amplíe. O sea, si tú sigues teniendo un mercado más o menos pequeño, pues no es posible que haya demasiadas aerolíneas porque la pelea por las tarifas es muy fuerte. Entonces, lo que necesitamos es hacer crecer el mercado. Precisamente por eso es importante esto de Aeromar, porque líneas regionales tenemos muy poquitas. Teníamos Aeromar, tenemos TAR, tenemos Aerocalafia, y son empresas que pues realmente están muy acotadas. Y ahí es donde debiera haber esa política de Estado que todo el sector ha estado pidiendo, porque realmente sí se necesita que el gobierno mexicano y los actores importantes como las aerolíneas, los gremios e incluso los municipios, los estados, las secretarías de turismo, o sea, todos se involucren en ver cómo le hacemos para conectar mejor a nuestro país, sobre todo en esa área, en el área regional. Claro. Rosario, hablabas hace unos instantes de lo que también pasó, el antecedente de lo que pasó con Mexicana de Aviación. Me gustaría que retomáramos unas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2022
y ahorita lo platicamos, por favor. Sí, sí se está trabajando en eso. Es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea. ¿Se contempla el avión presidencial también? Y se contempla el avión presidencial, o sea, entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones, que ya como todo se sabe, a mí me gustaría nada más que hay un juicio y no se trata de meternos nosotros, ¿no?, en un conflicto mayor, pero lo ideal sería que fuese mexicana, porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema. Rosario, palabras del presidente del mes de octubre pasado a raíz de esta publicación de Guacamaya Leaks, donde se revelaba información de que el ejército podría entrarle a este tema de revivir Mexicana, o al menos al presidente es lo que le gustaría, que se llamara Mexicana de Aviación. Ya mencionabas esta parte de que se necesitan empresas aéreas regionales. La recuperación, por decirlo así, de Mexicana, ¿favorecería este mercado regional, este mercado doméstico? Mira, teóricamente sí. De hecho, hay como dos opciones para esa Mexicana. Una es precisamente tomar esta vocación regional, especialmente hacia el sureste, que la verdad está muy desaprovechado y podría ser realmente una opción. Y la otra es un poquito más troncal, ¿no? Como son las tres que ya habíamos mencionado, Aeroméxico, Volaris y Viva. Pero realmente donde sí se necesita más apoyo es en el regional. Ahora, la verdad es que todavía ese tema no ha terminado de cuajar. No se ha concretado la compra de los activos que había dicho el gobierno federal que le iba a comprar a los trabajadores. Y pues todavía se ve lejos que se constituya esta empresa, pues que es un poquito híbrida, porque se necesita también que se apruebe la ley de aviación civil, claro, y la ley de aeropuertos, que permitan que las Fuerzas Armadas tengan ambas cosas, aeropuertos y aerolíneas. De todas maneras, pues en caso de hacerse, todavía no tenemos mucha claridad. Probablemente ellos habían dicho que hacia fines de este año, probablemente sea en el siguiente, y vamos a ver cómo funciona. Claro. Rosario, finalmente, ¿cómo va esta recertificación de México, ya que perdimos la categoría número 1 en aeronáutica? ¿Esto afecta, lo empeora? ¿Cómo está esta situación? Bueno, sin duda que afecta mucho, porque la categoría 2 en la que estamos nos impide a nuestras aerolíneas, a las aerolíneas mexicanas, el tener nuevas rutas, nuevas frecuencias, nuevas aeronaves en las rutas ya negociadas y ya pues aprobadas desde antes de la degradación. Nos impide tener más, y eso lo que ha hecho es que obviamente las que han pues aprovechado del mercado bilateral y la recuperación que vino después de la pandemia, pues sean las aerolíneas de los Estados Unidos, que claro, pues ellas están haciendo su chamba, pero creo que ese es un mercado, por ejemplo, que nosotros podríamos aprovechar mejor, podríamos ampliar esta capacidad. Y sin duda se puede, porque ya se pidieron muchos aviones, las aerolíneas ya habían pedido muchos aviones. Todavía no se tiene certeza de para cuándo va a ser. Hubo una visita del 6 al 10 de febrero pasado. Todavía no se tiene fecha para lo que es la auditoría en sí, la siguiente.
Entonces, pues mínimo estamos hablando de mayo, junio, si nos va muy bien, y esperemos que nos vaya muy bien por el bien de todos, de verdad. Sí. Pues sí, es una situación complicada la que enfrenta el sector aeronáutico en México y en muchas partes del mundo, quizás sí agravada por el tema de la pandemia. Rosario Avilés, periodista especializada justo en transporte aéreo. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias Jesús, gracias Pau. Buen día. Muchas Buen día.